Preparando la transmisión. Tú me avisas si sale ya. Sí, ya salió. Buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en la página de Facebook de Ediciones de la Rosa. Los invitamos a una reunión más. En este mes de noviembre estamos siguiendo el tema de la tercera edad y hoy nos encontramos con un aspecto más de este mismo tema. Vamos a conversar de algo que generalmente no se menciona en este grupo de edad, ¿no? Se menciona así el tema de salud, que es un tema muy común, el tema social, el tema de la jubilación, en fin, estos tópicos socioeconómicos y de salud son muy socorridos, pero a veces dejamos de lado algo importante, que es el tema espiritual. Hoy vamos a tratar de abordar el tema de la espiritualidad en la tercera edad. Nuestro tema se llama, como han visto en nuestra propaganda en Facebook, espiritualidad, vida interior y madurez. Efectivamente, buenas noches Manuel, buenas noches con todas las personas que nos están viendo esta noche. Sí, la espiritualidad es un tema muy poco conversado, muy poco tratado como tal, ¿no? En la tercera edad, en la etapa de la madurez de la vida. Y debe ser porque también está ligado con, digamos, lo que comúnmente se conoce en el término de ciclo de la vida, con esta etapa ya que se acerca cada vez hacia la vejez, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, como que es un tema sensible también. Entonces, de pronto, a veces esta sensibilidad hacia lo que viene a ser cerrar un ciclo de vida puede pues sorprendernos también con ciertos temores, con ciertas preocupaciones, con un saber, con un también desconocimiento de cómo conversar sobre esto. Generalmente tenemos muy claro, ¿no? Cuando se trata de conversar sobre la niñez, la juventud, la adultez tardía cómo se enfrentan, qué problemas tienen, pero cuando ya vamos transitando hacia la tercera edad, como que
hay ciertos miedos que aparecen, ciertos temas que no se mencionan, ciertas cosas que no se hablan. Y la salud mental se puede ver comprometida cuando nosotros también no abordamos de manera sana, ¿no? Los temas del espíritu, los temas del alma, de la trascendencia, de aquello que va a pasar, pues una vez que nosotros terminemos este ciclo de vida, como todos, como todos alguna vez lo haremos. Sí, somos, es cierto, somos seres vivos y formamos parte del ciclo natural. Pero tenemos algo que a veces olvidamos, ¿no? Que tenemos una posibilidad de trascender, ¿no? Y Mm, es eso lo que está en juego cuando uno olvida la dimensión espiritual de la vida. Es que a una persona de edad, de tercera edad, decirle, bueno, mejor no hablemos de eso porque es incómodo, o a veces simplemente no lo mencionamos y hay hay un gran silencio sobre ese tema que es generalmente un tema que se puede convertir en algo muy positivo, en algo que le da mucho sentido a esta etapa de la vida, porque no hablamos exactamente de religión, hablamos de espiritualidad, es decir, de cómo una persona puede atravesar toda su vida y verla en una perspectiva distinta, ¿no? En una perspectiva trascendente. Pensar, por ejemplo, en el sentido que ha tenido mi vida. ¿Qué cosa voy a dejar yo? ¿Qué aroma voy a dejar yo a las generaciones que vienen, a las personas que me rodean, ¿no? Buscar ese motivo a veces es súper importante, ¿no? ujú. Es que es mirar la vida con proyección, seguir Ujú, mirándola con esperanza. En esta etapa de la vida, como bien has dicho, a veces hay un gran silencio porque se conecta directamente con la muerte, ¿verdad? ujú, Y no se conecta con la vida que hay justamente más allá de esto, porque una trascendencia espiritual que implica que nosotros no trabajamos solamente para este momento presente, sino que también te vamos a dejar algo en el futuro. ujú, Entonces, qué bonito es tener una visión que empezamos justo a esta edad con la posibilidad de poder dejar un legado. ujú, Trabajar para dejar ese legado, porque uno ujú, trabaja en el hoy para dejar el legado, y eso es lo rico de esta etapa. Y ujú, ese legado proviene de nuestra profundidad, de lo que llamamos vida interior, ¿no? mm, De aquello que cultivamos desde el alma, si es que creemos en esto, o simplemente desde esta dimensión, como bien has dicho, de una trascendencia, ¿no? De ir más allá de esto que somos, porque si bien es cierto, somos seres vivos, tenemos mucho más que esto. No solamente, y eso, mira, cada ser vivo en el planeta tiene una función y deja algo para ujú, este planeta. Entonces nosotros tenemos la gran oportunidad no solamente de dejar lo que cualquier ser viviente dejaría, que es su parte mortal, su parte material, sino que además de eso dejamos una historia, ¿no? ujú. Y dejamos un legado a las personas que nos rodean y a quienes conocemos. Y lo podemos vivir no solamente solos, sino también en comunidad. Sí, muy bien. Los invitamos entonces a pensar en este tema tan importante, ¿no? Que a veces también dejamos de conversar con nuestros parientes que son de la tercera edad. A veces nos toca en el papel de hijos o a veces acompañar al abuelo siendo nietos y le hablamos de un montón de cosas del pasado, pero a veces no le hablamos del futuro porque tenemos en nuestra mente la idea de que estas personas de tercera edad ya no tienen futuro, ¿no? Entonces, ¿para qué le vamos a hablar de algo que no tiene? O sea, eso es una mirada bastante reducida de lo que es la existencia humana, ¿no? Y eso es algo que les queremos invitar a pensar, ¿no? Que las cosas pueden ser distintas, que de repente una persona un adulto, una persona de tercera edad, un adulto mayor, puede hablar, puede darle sentido a muchas cosas, puede explicar muchas cosas de las que ha vivido, por las que ha luchado, puede entregar eh, como nadie, porque tiene un montón de tiempo para hacer una síntesis de su vida, ¿no?
Por ejemplo, esas cosas son simpáticas, o sea, Claro, porque esas solamente las puede hacer una persona que ya vivió. O sea, una persona, un joven, un adulto, todavía está en plan de hacer, construir, luchar. En cambio, una persona de la tercera edad tiene todo el panorama al frente, tiene toda, es dueño de toda la línea de tiempo. Y entonces puede hacer, podemos invitarlo a hacer síntesis, ¿no? Y esa síntesis es riquísima porque puede ser una manera de aprender, ¿no? claro. De ganar experiencia, de recoger sabiduría, ¿no? Sobre todo sabiduría, que cuando vimos el capítulo de saberes ancestrales, la mirada que ellos tienen respecto a sus sabios, no es Mm, esa. ujú, Son unas personas muy importantes porque recogen toda una historia, ¿no? ujú, De la que hay que aprender y conservar, porque esa ujú, es la parte del legado que se conserva. ¿Y cuántas veces nos perdemos esa oportunidad tan grande de hablar con las personas mayores, ¿no? Y justamente hacer una síntesis de vida y ujú, mirar el futuro de esa manera, sin ansiedad, porque es que es una etapa para mirarlo desde una perspectiva diferente, que es lo que ujú. queremos también con este tema, ¿no? Así es. Bueno, hemos hecho ya nuestra propaganda habitual en nuestra página de Facebook. Espero que la hayan visto. Hemos puesto también un video simpático que también es el video que vamos a tomar como referencia el día de hoy para seguir conversando. Los invitamos a, como siempre, a ver no solamente esto, sino todos los otros materiales que ya hemos puesto y vamos a seguir poniendo. Escogemos siempre alguno para comentarlo en nuestro enlace en directo con ustedes, pero hay otros más que se van a seguir poniendo y que esos no los comentamos porque queremos que ustedes los comenten, que ustedes los vean y ustedes den su opinión. Bien, entonces vamos a ver un pedacito, como siempre, como es nuestra costumbre, de un video que tiene como tema aprender a envejecer. Adelante, Manuelito. Bien, lo compartimos entonces. A través de la señal del 11. Y el día de hoy con un tema muy relevante y del que casi no se habla. Y a usted le va a sorprender que estemos platicando médicos de espiritualidad. Es un tema muy importante que por lo general no es tomado en cuenta y de eso, pues, nos toca platicar el día de hoy y a usted sorprenderse con todo lo que nos va a platicar nuestro especialista. Ya lo sabe, tenemos una cápsula preparada para que nos vayamos adentrando al tema de la espiritualidad y regresamos a conocerlo. Cada ser humano entiende y expresa la espiritualidad de manera distinta. Para muchos, la tranquilidad espiritual es aquello que nos hace sentir plenos, felices o satisfechos. ¿Cuáles son los efectos positivos que trae para nuestra salud vivir en un estado de tranquilidad espiritual? Hoy en Aprender a Envejecer, platicaremos desde la perspectiva médica por qué sentirse tranquilo, relajado y a gusto con uno mismo contribuye a nuestra salud. Explicaremos por qué estar en paz con nosotros mismos nos ayuda, entre otras razones, a vivir en armonía, lejos del estrés innecesario y con ello evitar enfermedades. Comenzamos. Y le voy a presentar, ya que nos visitan desde el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud, tenemos hoy el placer de recibir al médico psiquiatra que además de todo tiene alta especialidad en envejecimiento, al doctor Juan Francisco Flores Vázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Francisco. Muchas gracias, doctora Citlali, con todo gusto. Pues, a ver, vamos a platicar. ¿Qué es la espiritualidad? Gracias. Bueno, creo que una cuestión importante de espiritualidad es diferenciarla de la religión. Si bien pues hay muchas religiones y las religiones son eh, sistemas de creencias bien específicos, la espiritualidad es algo un poco más general. La espiritualidad se trata de cómo cada persona va conviviendo con aquello que no conoce, con aquello que percibe como más grande o de alguna manera
envuelve toda esta vivencia de lo místico, de lo desconocido, cuestiones como qué pasa si tengo yo un espíritu, si pasa algo después de la muerte, cómo convivo con todas esas grandes preguntas pues que nos acompañan a los seres humanos en toda la historia. Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo es que en un mundo materialista como en el que vivimos, en un modelo médico en donde aceptamos que hay cuerpo y que hay funciones vitales y que pues nosotros los médicos deberíamos de sanarnos los cuerpos, pero no Claro. precisamente las almas, ¿en qué parte entra esto de la espiritualidad? ¿Desde cuándo es tomado formalmente en cuenta en la medicina para poder llevar salud a las personas? Claro, bueno, yo empezaría por definir que en realidad pues en la medicina siempre también hay un grado amplio de las cosas que no conocemos, ¿no? El método científico nos ha permitido ir entendiendo diferentes situaciones, pues medicamentos, intervenciones que pueden ayudar a las personas, pero hay un montón de cosas que siempre desconocemos. Y ahí puede entrar también la cuestión de la espiritualidad. Desde hace muchas décadas ha habido estudios que nos hablan cómo las maneras en las que las personas se acercan a su espiritualidad comulgan con esta cuestión también que tiene que ver con la formación de comunidad, con por qué pienso yo que estoy aquí, cuál es el significado de mi vida, cuál es el propósito de que yo haga ciertas cosas más allá de lo material, pues la manera en la que yo me acerco a esto, la manera en la que yo entiendo estas situaciones, va a tener una repercusión en cómo vivo mi vida. Y se ha visto que la espiritualidad, digo, podemos hablar un poco más a profundidad de eso, es un factor protector para que las personas desarrollen, por ejemplo, o más bien no desarrollen enfermedades como depresión, que puedan mantenerse menos aisladas, ciertas cuestiones también que tienen que ver con el deterioro cognitivo en la vejez. La espiritualidad es una dimensión también del ser humano, pues los doctores, pues en teoría los médicos no solamente vemos pues un órgano o a la persona de manera tan fraccionada. Tenemos que entender a la persona en su contexto social y la espiritualidad pues es una dimensión importante del ser humano. ¿Podrías decir que la espiritualidad contribuye al desarrollo humano? Claro, por supuesto, es pues una parte de nuestro desarrollo. Cada persona además vive esa espiritualidad de una manera muy distinta. De nuevo, si distinguimos la espiritualidad de la religión, puede ser que haya una persona atea, por ejemplo, que no tenga una creencia o un apego a una religión en particular, pero que tenga una vivencia espiritual, pues más quizá pegada a alguna idea filosófica o a la idea de por qué me encuentro yo aquí, qué voy a dejar yo en este mundo cuando me vaya, cuál va a ser mi legado. Todas esas preguntas son preguntas, pues fundamentalmente espirituales, ¿no? Que hablan justo sobre esta cuestión que es más allá de lo material. No podemos tampoco definir nuestra vivencia únicamente en términos materiales, ¿no? Siempre hay algo más y algo de misterio y algo de preguntas que vamos a tener y que nos vamos a ir respondiendo de diferente manera según nuestra cultura y también según nuestra fase de vida. Bien, hasta acá. eh, eh, unos cuantos comentarios, ¿no? Primero, lo bonito que es que existe una relación directa entre esta vivencia espiritual y nuestro esquema de salud en general, ¿no? No es algo que se puede prescindir, ¿no? Es muy importante estar en paz con uno mismo para poder también tener una salud que sea en todos los planos completa, digamos, ¿no? Ujú. Inclusive si uno tiene alguna enfermedad, el estar en paz con uno mismo hace que uno la viva de una manera distinta, ¿no? Sí, es cierto. Justamente cuando escuchar hablar a un médico como él del aspecto espiritual, como bien señala también la entrevistadora, ¿no? ¿Cómo es que las personas de esta profesión, habituadas a trabajar la corporeidad, ¿no? Tienen este enfoque y reconocen que la espiritualidad es un factor protector para las personas, Ujú, especialmente en tránsitos de enfermedad? Los ujú, ayuda a vivir de manera diferente. Es más, cómo se abre a lo desconocido, ¿no? Eso es bien interesante en lo que él explica. Dice, dentro de la medicina hay cosas desconocidas, claro. ¿no?
hay factores desconocidos y él los relaciona justamente con la espiritualidad y distingue este sistema de creencias que es la religión de lo que se considera espiritualidad, que de una manera u otra, como él nos dice, todo lo tenemos. Entonces, esta idea de que eh, en la enfermedad transitarla con una espiritualidad en la cual nosotros buscamos y alcanzamos la tranquilidad mientras estamos viviendo esa circunstancia de la vida, Ujú, influye poderosamente no solo en pasar la enfermedad, sino muchas veces en la sanación. ¿No? ¿Cuántas personas, eh, por justamente su postura frente a lo que significa trascender, pueden superar una enfermedad y cuántos pacientes decaen tanto cuando ujú, no tienen ese alimento, ¿no? ujú, Yo recuerdo, por ejemplo, hay clínicas en Lima que son asistidas por órdenes religiosas, no tanto porque las hermanas o los hermanos hagan en esas clínicas proselitismo religioso, no se trata de eso, sino apunto al hecho de que ellos pasan, hacen visitas y tienen ese tipo de conversaciones con los pacientes, ujú, ¿no? No tanto a veces hablando de la fe que ellos puedan profesar, sino del hecho de confortarlos en el alma, claro. ¿no? Y justamente ellos reciben eso, y cuántas personas refieren mejoras, ¿no? A diferencia de aquellas que de pronto pues no consideran esa dimensión, no se les conversa, no se dialoga con ellos sobre esto, ¿no? Y este médico señala varias cosas muy interesantes en el video. Ujú. Ahora, por otro lado, en el mismo tema, pero claro, ya no en tercera edad, el tema del avance de la depresión también tiene un componente de ese tipo, ¿no? O sea, el alejamiento de la vida espiritual, el alejamiento de la meditación, de la introspección, uno se le altera todo y entonces vienen estos temas, ¿no? Que son psicológicos, pero también son espirituales y una contraparte espiritual, ¿no? Y es que uno se desconecta pues de lo que uno es en esencia, ¿no? Claro, lo que sucede es que en los procesos depresivos el predominio está en la mente. Como Ujú, dicen algunos psiquiatras, la mente es la loca de la casa, te ujú, altera. Entonces te invaden pensamientos que se transforman en tu realidad. ujú, Pensamientos de desánimo, pensamientos de incapacidad, pensamientos, bueno, de menoscabo de tu estima, en fin, de que las ujú, cosas no puedes salir de eso. Y contrariamente, si tú no tienes una espiritualidad que estés cultivando o no encuentras personas que también te ayuden a cultivar en ese momento de la depresión, no te ayuden a cultivarla, digamos, por ejemplo, ¿no? El contacto con tu ser interior, el contacto con, más allá de los pensamientos, ¿no? Con alguien superior a ti, que es lo que ujú, justamente él señala, ¿no? ¿Qué hay ujú, más allá de mí? ujú, Porque si yo solamente acudo a mí, pues mi mente en ese momento está jugándome una mala pasada. ujú, Pero si yo acudo a algo superior, no como decía Marx, que Marx siempre hablaba de la religión como el opio del pueblo, ¿no? No, ujú, sino en estos mismos términos de espiritualidad, pues fenómenos, trastornos mentales como la depresión, inclusive la ansiedad, ¿no? ujú, Se transitan de manera diferente. Y es que a veces metemos en el mismo saco mente, cuerpo, corazón y espíritu, ujú, ¿no? Y ujú, sin embargo, por ejemplo, eso lo hacemos mucho como gente, como bien decía él, también este tema de la espiritualidad transita la cultura, ¿no? Entonces, mm, las personas a veces occidentales dividimos, pero si somos un ser integral, esa partecita del espíritu, cuando la descuidamos, pues lo otro va ganando espacio. Y ujú, a veces, la verdad, hay realidades que oprimen a las personas, ¿no? ujú, Pero si no eres capaz de liberarte de la realidad física y trascender sobre ella, fenómenos, pero como la depresión, son bien difíciles de transitar, ¿no? ujú, Y realmente te pueden llevar a oscuridades bueno, y conocemos hasta dónde puede llegarse el extremo de la depresión. Y algo ujú, que dijo el doctor, justamente, vivir en comunidad, esta espiritualidad, por ujú, ejemplo, ¿no? Qué importante es con pacientes depresivos.
que hay una comunidad que lo sostiene, que está con ellos, Ujú, ¿no? Y que entiende que esto es un tránsito en su vida y no es algo que va, que en lo que se va a quedar, ¿no? claro, claro, la fuerza de la comunidad es algo muy poderoso en el caso de la circunstancia humana, ¿no? O sea, rodearse de otros Ujú, es muy importante. Y si esos otros son aliados de tu mejora, es una cosa fabulosa, ¿no? Ahora, ujú, por otro lado, también es cierto que, porque el otro tema dentro de la espiritualidad es el tema de la religión, pero también yo diría una religión bien vivida, porque también en muchos casos se alude a la religión como una especie de seguro, ¿no? Por ejemplo, también es muy conocido y muchos lo verán, que a veces algunas personas de tercera edad se vuelven muy religiosos de repente. Nunca lo han sido y lo terminan siendo, ¿no? O sea, y a veces, bueno, entre chistes y otras cosas, se dice que, ¿no? Que están buscando su seguro, ¿no? O sea, para poder, ¿no? ¿Me entiendes, Sí, no? sí, 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 ¿Ya? claro. Entonces, eh, eso tampoco es tan saludable, digamos. Este es un lado de la espiritualidad dentro de la religión que tampoco resulta tan positivo. Yo invito a pensarlo en eso, en esos sentidos, ¿no? Porque a veces la vivencia religiosa se vive como una especie de seguro para la eternidad, ¿no? O sea, en el peor sentido de la palabra, porque del hecho, de alguna manera lo es, pero no lo es automático, o sea, no, uno no compra, o sea, hoy día voy a hacer oración, hoy día voy a ir a misa, porque voy a aumentar mis bonos para poder, encontrarme con San Pedro, ¿no? No, o sea, así de gráfico, hay alguna gente que lo vive de esa manera, ¿no? Pues es un poquito escandaloso, pero es verdad. O sea, la vivencia de la religión no debería ser esclavizante, debería ser liberadora. La vivencia de la religión se supone que es para que uno desarrolle lo mejor de uno mismo, para que uno sea feliz, para que uno pueda comprender el mundo y tratar de transformarlo desde sus circunstancias, ¿no? Pero no es una situación de competencia, no sé no sé cómo graficarlo, pero creo que me he dejado entender, ¿no? Que también a veces cuando se habla del otro lado de la espiritualidad, que es decir, de la espiritualidad dentro de la religión, hay también sus lamentables desviaciones, sus lamentables enfoques un poco raros, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la salud, al contrario, a veces son hasta perjudiciales, digamos, ¿no? Sí, justamente, bueno, ahí tienes el enfoque cultural, pues, ¿no? Es Ujú, decir, el tema de la cultura cruza fuertemente con el eje religioso. ujú, Y también, claro, el tema de que la religión puede convertirse en un salvoconducto en esta edad, ujú, ¿no? Y bueno, no sé por qué me has hecho acordar de cuando, no sé, por ahí, como hablaba el médico de un sistema de creencias, ujú, hablemos del sistema de creencias que más conozco, que es el católico cristiano, ujú, ¿no? Cuando usan el confesionario como un lavatorio de pecados, ujú, o sea, ujú, entras y haces y sales y vuelves a hacer lo mismo y luego entras y no hay un proceso de conversión ujú, auténtico, ¿no? ujú, Ahora, esto con el respeto del caso, porque cada persona tiene su camino de salvación, ujú. ¿no? Claro, Y Dios se presenta en el camino de cada uno en su momento adecuado y como se presente. Y claro. finalmente hay ciertas puertas que se abren y es el inicio de una conversión muy profunda, Ujú, ¿no? ujú, Ahí está, por ejemplo, el caso de San Agustín, que era un terrible, y después fíjate en qué terminó, un santo, ¿no? ujú, Ahora, pero justamente hablamos de esos procesos, ¿no? Es ujú, decir, tal vez, y yo me haces acordar, ¿no? Cuando yo voy a misa, por ejemplo, últimamente he estado viendo y no es por el horario, o no sé si es porque es temprano, pero yo veo una gran cantidad del pueblo que se congrega en las misas regulares, no en las de fiesta. En las de fiesta hay familias completas, ¿no? Pero yo me refiero a las misas regulares de todo el año. La gran cantidad son personas de la tercera edad, claro. ¿no? Entonces, sin saber
la historia de cada persona que está ahí, respetándola sobre todo, pero puede ser, ¿no? Que este salvoconducto de que como que nos acercamos y decimos, bueno, ya, si no lo hago ahora, ¿qué será después? Entonces tengo que hacerlo porque si no, yo quiero llegar arriba y no abajo, ¿no? Y puede haber una desvirtuación del por qué me acerco yo, no solamente en el caso de la fe católica, en cualquier fe, Ujú, hacia a elegir una vivencia, ¿no? Ahora, ya por el otro lado de la moneda también están aquellas personas que si bien antes no se interesaron en una búsqueda espiritual, se embarcan en serio a la tercera edad en claro. una búsqueda auténtica espiritual y tienes gente que viaja, por ejemplo, a lugares en ese camino de Ujú, descubrir, ¿no? Como sea que uno enfrente el proceso, creo que una regla básica, si es que puede haber una, es la pureza de la intención, ujú, ¿verdad? Es ujú, decir, ¿qué busco yo? El intercambio tipo siglo muy atrás de indulgencias, ¿no? Que ese que se pagaba y te daban la indulgencia, o es en el cual tú buscas realmente una reconciliación con Dios o con el ser superior en el que tú creas a través de un camino de renuncias para liberarte de las cosas que te atan, ¿no? claro. Y abrirte hacia la trascendencia. Porque yo entiendo la trascendencia como el mar, por ejemplo, ¿no? Que tú llegas y es como, porque para mí el mar es una metáfora frente a la trascendencia impresionante de la naturaleza. Es grande, amplio, ancho, no tiene final, es pleno. Ujú, Entonces, si transitas hacia eso, creo que estás como que buscando una trascendencia espiritual, ¿no? Pero si vas a llegar por más bien a un lugar más pequeñito, ¿no? A un lago, en lugar de poder llegar hacia la inmensidad del mar, no sé, ¿no? Son opciones. También finalmente cada ser humano define su destino, ¿no? Pero tienes razón, puede haber una desvirtuación por diversas razones y entrar a usar la religión como un salvoconducto para todo lo que hemos hecho en el pasado. Bueno, finalmente ya ahí depende de cada creencia, ¿no? sí, eso altera, digamos, el sentido religioso finalmente, ¿no? Porque Ujú. no es esa religión que deberíamos explorar, deberíamos vivir, ¿no? Porque si una religión te permite ver todo de una manera distinta, pero no te aleja del mundo, no te aleja de las personas, no te aleja de lo que tú eres, no te, no te crea conflictos con los demás, o sea, en sentido de separarte, me parece más auténtico que estas que son como una mirada, como unos anteojos que te pones y que ves al mundo de una manera muy extraña, ¿no? Hay muchas cosas que decir al respecto, pero en la tercera edad, volviendo al tema, existe esta gran tentación, ¿no? Frente al fenómeno existencial del fin de la vida, encontrarse con Dios puede generar temor también, ¿no? Y claro, definitivamente. Es decir, toda Ujú, situación límite, una enfermedad grave, ujú, ¿no? El llegar a cierta edad y sentir que las fuerzas te fallan. Es ujú, que vas empezando tú a renunciar a también el control sobre ciertas cosas. ujú, Entonces, ujú, cuanto más indefenso te sientes, creo que se hace más patente la necesidad de creer en alguien que te pueda de pronto rescatar. Eso sería también un poco una desvirtuación, ¿no? Porque no se trata de que alguien nos rescate, sino de más bien afinar nuestra conexión, claro. ¿no? Conectarnos, más que esperar que alguien me rescate de manera pasiva, ir yo hacia esa fuente de vida, Ujú, ¿no? Para yo, como bien señalaste, ¿no? Esta parte de la liberación, porque creo que un espíritu libre puede tener este componente que dice el doctor de sentir paz, de ujú, sentir tranquilidad. Pero si yo estoy entrando a tener una vivencia espiritual con miedo, la sensación de la libertad no se va a dar, ¿no? no, O es como que, o sería una sensación bastante, como se dice, débil, frágil,
En cambio, si yo realmente transito hacia una espiritualidad que toque realmente esa parte mía, lo que no es psicológica, que no es mental, que no es corporal, entonces me va a dar realmente una paz, una serenidad, que inclusive las personas perciben, Manuel. No sé Sí. si, ¿no? Hay personas que tú conoces que dices, ¿qué tiene esta persona que emana paz? O sea, tú las ves y dices, ¿no? Esta persona, y después un poquito entrando en conversación y dándote cuenta, pues tiene una vida muy rica en este tipo de cultivo de su ser interior, ¿no? Ujú. Y justamente viendo las imágenes del video, se ven personas sentadas, personas cerrando los ojos, porque es que a veces los ojos nos distraen tanto que los tenemos que cerrar para poder entrar hacia adentro, ¿no? Claro, Ujú. claro, Porque dicen claro. que cuando uno tiene mucho ruido, no puede entrar hacia adentro, ¿no? Algo así es. Bien. Bueno, a nuestros amigos y amigas que están siguiendo esta conversación que estamos teniendo, los invitamos a no dejar de opinar, de no dejar de escribirnos algo y de participar en esta conversación si es posible. Esperamos sus comentarios, siempre estamos esperando sus comentarios y reacciones a este enlace en vivo. Vamos a continuar con otro pedacito más. Ujú. Bien. ¿Qué regalo tan grande nos das con este comentario? Pues hay adultos mayores que se han definido toda una vida como ateos y que piensan que no tienen una opción a la espiritualidad porque no tuvieron un Dios. Claro. Y esta forma de que nos presentas el día de hoy de cómo se puede convivir con la espiritualidad, pues es muy dadora. La gente puede decir, bueno, pues aunque yo no crea en un Dios específico, entonces yo sí puedo conectar con la espiritualidad y de esa manera hacer esta comunidad que además protege a las personas. ¿La espiritualidad podría ser un factor protector del cerebro del adulto mayor? Sí, porque la espiritualidad a final de cuentas nos da algunas respuestas a cosas que son bien difíciles de responder. Si yo soy una persona que está muy estresada, muy angustiada, por ejemplo, por qué va a pasar conmigo si yo muero, eh, cuál va a ser mi legado, hacia dónde voy a ir, y eso es algo que me atormenta de cierta manera, eso va a provocar algún tipo de estrés. Y sabemos que el estrés continuo tiene algunos factores, bueno, es un factor en realidad que puede dañar de diferentes maneras el cerebro. Sabemos que un estrés continuado puede llevar a pues, mayor riesgo de depresión, a trastornos de ansiedad, es decir, puede dañar la salud mental, pero también puede provocar mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, otros tipos de deterioro cognitivo. Entonces, definitivamente, tener algún factor que me protege de ese estrés constante va a permitir que pues viva una vida más sana cerebralmente. Es común ahora y cada vez más común ver a las personas que llegamos a cierta edad en soledad, pues ya sea porque hemos perdido a nuestros seres queridos o porque decidimos una vida pues sin tantas personas. ¿La espiritualidad podría ser una compañera en la soledad del adulto mayor? ¿Y cuál es la relevancia de que un adulto mayor esté solo? No es que nos empecinemos en decir acompáñese, haga comunidad, baile, vaya a grupos, pero sí hay algo que pasa en la economía, en el cuerpo, en el sistema de las personas que están solas? Por supuesto, qué bonita manera de decirlo, doctora, esta cuestión que la espiritualidad también puede ser una compañera. No lo había pensado exactamente de esa manera, pero me parece muy valiosa esa manera de pensarlo. Definitivamente en la clínica vemos frecuentemente que las personas adultas mayores van a estar expuestas a pérdidas, van a estar, pues es una etapa de la vida particularmente compleja en ese sentido, pérdida de cónyuge, de familiares, hermanos, amistades. Vemos que las personas adultas mayores corren este riesgo de empezar a quedarse solas. La soledad es diferente al aislamiento en ese sentido también. El aislamiento tiene más que ver con cuántas personas tengo yo a mi alrededor con las cuales puedo contar, y eso es algo importante. No es solamente una cuestión de número de personas, sino de la calidad también de las relaciones. Si yo quizás solamente tengo 2, 3 personas con las que convivo semanalmente o mensualmente, pero sé que si me llegara a pasar algo, llegara a requerir alguna situación, yo pudiera contar con esas personas, eso es mayor calidad.
Y la soledad, por otro lado, tiene que ver con cómo me siento, qué tan conforme me siento yo con estas relaciones. Son las relaciones que tengo algo que me hace sentir calidad, que me hace sentir a gusto con las situaciones que está pasando. Eso es lo que puede definir si yo soy una persona que percibe soledad o no percibe soledad. Y aquí la cuestión de la espiritualidad me parece muy relevante, porque en efecto, eh, hemos tenido pacientes, por ejemplo, que dicen, bueno, pues yo en realidad veo poco a mi familia, pero rezo mucho, me siento a gusto con mi religión, tengo una cercanía con mi creencia religiosa y eso me hace sentir más acompañada o más acompañado. Eso es algo importante. Creo que la espiritualidad en ese sentido, más allá de la religión, también puede ser importante. Si yo me siento en una, vamos, tengo una respuesta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de levantarme otro día? ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? ¿Cómo quepo yo en este gran esquema de las cosas? Pues eso me permite también tener como otra compañía un tanto metafórica, incluso una conversación con aquello que no veo como presente. Está impresionantemente interesante. Vamos al corte y regresamos. Nosotros también vamos a cortar. Sí, interesantísimo, ¿no? Esta segunda parte de cómo también una vida espiritual resulta ser un vehículo muy interesante para sentirse acompañando, inclusive estando solo, porque la espiritualidad también es un camino de encuentro con Dios, encuentro con una dimensión espiritual de la vida, que también es apasionante, o sea, que también es una aventura, es una exploración. Entonces, en esa aventura, este, te puedes sentir hasta emocionado de lo que vas encontrando, o puedes encontrar cosas nuevas, o te puedes ver de repente despierto frente a una situación que nunca habías visto, ¿no? Entonces, esas cosas son emocionantes y son tan emocionantes que a veces llenan la vida, o sea, te dan un motor, una manera de contemplar el mundo, de vivirlo, que te hacen continuar, o sea, te dan un bonus extra como una especie de shot de gasolina y ¡plop! Te despiertan, digamos, ¿no? Bueno, sí, es que en realidad esto de, digamos, de vivir en soledad, pero no en aislamiento, por ejemplo, Ujú, ¿no? Es bien interesante porque el doctor habla de la soledad como tener también una calidad en las conexiones que tienes, ujú, ¿no? O sea, tú ujú, puedes estar solo, tener calidad, y en ese sentido, bueno, sí, claro, o sea, puede ser hasta estimulante vivir solo porque tiene la oportunidad, pues, de orar, de rezar, de meditar, hasta, mira, hasta de salir al parque, entrar en contacto con la naturaleza y a través de eso, pues, entrar en contacto con el infinito, con tu propósito de vida y se convierte en algo, pues, que es súper disfrutado y que de ujú. repente, si no tienes al lado a las personas adecuadas, no lo podrías vivir. Ajá. ¿No? Claro. Es más, inclusive, volviendo a hablar del tema de religión versus espiritualidad, el ir a la iglesia solo, ¿no? Y disfrutar de la misma Eucaristía, ¿no? Puede ser toda una experiencia, ¿no? Toda una experiencia que antes, de pronto, cuando ibas con tu familia, no la podías vivir porque estabas en otro momento de la vida, ¿no? Ujú, Ahora que tus hijos se han ido, de repente que por alguna razón tu cónyuge ya se fue, también tienes la oportunidad hasta de conversar con tu cónyuge que no está. ujú, Eso también es un contacto espiritual, ujú. ¿no? Es decir, porque de alguna manera siempre ellos están con nosotros. Eso también Ajá. es la vivencia de la espiritualidad. Entonces, que inclusive, ¿no? Ayuda mucho a transitar los temas de duelo. Tema de duelo que también los ha mencionado. Entonces, vivir la espiritualidad te puede dar un brillo totalmente diferente en la vida, aún estando solo, Ujú. ¿no? Ahora, cuidado con el aislamiento, que lo ha mencionado el doctor, porque claro, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya genera Claro. otro tipo de, digamos, de situaciones.
Ahora, qué importante es lo que él dice también respecto a que si, así como tú dices que tenemos una posibilidad de tener un show de energía, de vivir momentos muy plenos cuando estamos en contacto con la espiritualidad. ¿Qué pasa cuando ocurre lo contrario? El doctor lo ha señalado bien claro, ¿no? Puede Ujú, darse un estrés continuo que te puede producir daños neurológicos. ujú, ¿Cuál es una de las preocupaciones mayores cuando se va uno transitando la edad adulta? ¿Qué va a pasar con la mente, ¿no? Te hablan ujú, tanto del ACV, te hablan tanto del Alzheimer, te hablan tanto de los olvidos, de la memoria, de todos los trastornos mentales que van a ocurrir en la edad adulta porque el cerebro y esto y el otro. ¿No? Y justamente, pues entras en una vorágine que de ejercicios, de cosas para evitarlos, ¿no? sí, Que mira lo que él dice, ¿no? O sea, la espiritualidad es un factor protector frente a estos daños neurológicos. ujú, ¿No? Porque, imagínate, claro, yo también me imagino ir perdiendo poco a poco esa vitalidad, ¿no es cierto?, que uno tiene en la edad joven y adulto maduro, ¿no? Y estar empezando, uy, ¿y qué pasa cuando yo deje de hacer esto? Y cuando yo deje, el estrés te mata. claro. Claro, el estrés te lleva más rápido, eso que estás evitando que, que, que digamos, que otra cosa, ¿no? Entonces, es como bien señala, no solo un factor protector, sino todo un factor de vida plena, de tener renovadas energías en una etapa en que Ujú, tal vez otras personas pueden sentir que las energías le abandonan. Y ahí tú tienes, por ejemplo, ejemplos de adultos mayores, ¿no? Volviendo al tema que los ves con un brillo en la mirada, con un entusiasmo inusitado y que van para acá, mejor que a muchos jóvenes que yo conozco, ah, sí. ¿no? Y la verdad, esas personas no es, si tú ves, dices, pero si este señor, y la famosa palabra, míralo, está paradito, dice, ¿no? Ajá. De esa palabra famosa del Perú, ¿no? Está paradito, está paradita, pero no es porque esté paradito, paradita biológicamente, sino porque tiene un brillo y una energía que no sale solamente del cuerpo, Ujú, ¿no? Y es que ahí hay un cultivo de vida interior que definitivamente está presente, ¿no? ujú. Sí, eso es muy importante, ¿no? Rescatarlo como un factor positivo, ¿no? Ujú. Siempre hablando sobre la espiritualidad y sobre esta posibilidad de quedarse solo, la espiritualidad es algo que se cultiva también solo. O sea, no es posible hacer una Sí. espiritualidad rodeada de gente. Ojo, ahí tenemos una oportunidad de oro, ¿no? O sea, y si yo estoy solo, ¿y ahora qué hago? Bueno, puedes bucear hacia adentro, puedes, comenzar a reflexionar sobre tu vida y con eso comienzas a activar una serie de cosas que te pueden fortalecer en tu vida espiritual, ¿no? Eso también cuenta, porque a veces pensamos que la espiritual la vamos a ir como si fuéramos a la farmacia, vamos a la parroquia a ver si ahí venden espiritualidad, ¿no? Entonces, y no, señor, ahí no la van a vender, ni tampoco la vas a encontrar, porque no la vas a encontrar si no entras en ti mismo. O sea, es súper importante el encuentro con lo que uno vive y hacer una búsqueda sincera en uno mismo. El lugar o las formas o no sé, estar sentado con fulana que es muy religiosa, me va a contagiar a mí esa posibilidad. No, no, ¿no? Porque eso yo lo he visto muchas veces y realmente es como que estafarse a uno mismo, digamos, ¿no? Porque es un autoengaño, terrible, ¿no? Porque realmente no estás logrando lo que tú quieres vivir, que es una vida plena, es una vida comprender el sentido de tu vida, ¿no? Sino estás buscando un fenómeno que te contagie y ahorrarte el camino de forzarte y buscarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende esto de la perspectiva comunitaria, ¿no? Que ha sido explicado. Ujú, Y es que tú puedes buscar junto con otros ujú, formas de vivir tu espiritualidad, pero claro. la espiritualidad es una vivencia total y absolutamente personal e interior.
Entonces, claro, Claro, es como tú dices, no porque yo esté con alguien que es súper espiritual, me va a contagiar eso, me lo va a transmitir. Al menos en claro. esta faceta, no. En esa faceta, no, ¿no? Ujú. Es como decir que está muy de moda esto, no, no, yo me junto con pura gente que tiene buena vibra, Ah, ¿no? sí. La fase de la buena vibra. Bueno, Ujú, ya pues que la gente sea positiva y que su presencia te produzca bienestar, ¿no? Es ujú, una cosa, que tú tengas un ambiente de personas que te nutren, ujú, que te renuevan, que te ujú, vitalizan, es una ujú, cosa, ujú, pero la vivencia espiritual es totalmente diferente, ¿no? ujú, Y en eso justamente estamos en una época donde hay múltiples formas y múltiples ofertas de espiritualidad a las que hay ujú. que mirar también con atención, Sí. ¿no? Porque no todo lo que brilla es oro. También es eso, así como hay una desvirtuación de la religión, también hay mucha desvirtuación de búsquedas espirituales disfrazadas, ¿no? Ujú, Y eso también es un poco un signo de los tiempos, ¿no? A veces te metes a buscar espiritualidades en lugares donde también puedes correrte riesgos, hay mucha ujú, estafa. Por ujú, ejemplo, hablando culturalmente, el Perú es un lugar donde mucha gente acude a lugares, pues, que hasta son peligrosos, ¿no? Por ujú, buscar soluciones espirituales, también, claro, llevadas a veces por la desesperación de una sanación, alguna cosa que no conocen. ujú, Y la verdad es que muchas veces, si no son lugares donde realmente hay un respaldo de tipo médico, ¿no? Para estas cosas, pues puedes llevarte una experiencia muy, muy difícil, ¿no? así es. Ahora, mención aparte y totalmente distinta, por ejemplo, el espiritualidad de los pueblos indígenas que estuvimos viendo, Ujú, ¿te acuerdas? sí. ¿No? Por ejemplo, escuchar, estaba viendo las imágenes, el tambor, el llamado, el tambor, ¿no? Ujú, Y la forma como ellos cantan. Hace poco vi un reportaje que salió en la televisión, que lo van a dar dentro de poco, sobre esa investigación. Se adentran, vi un bosque donde hay unas mujeres que cuidan el bosque, ¿no? ujú, Y ellas al final de este viaje, de este explorador que es muy conocido, ¿no? Las mujeres salen haciendo una danza cantando, ¿no? Y cómo esa danza las conecta a ellas con el bosque, por ejemplo. wow. Sí, es una cosa que me quedé sorprendida, ¿no? Porque el tambor, el baile, y al centro la más pequeñita, una niñita, y bailaban las mujeres jóvenes de toda edad, ¿no? Pero al centro estaba la más pequeñita, y recibiendo toda la danza y aprendiéndola de sus propias ancestras mujeres, ¿no? Y Ujú, todas ellas, ¿cuál era su misión? El cuidar el bosque. ¿No? Esa era su misión. Habían constituido una reserva para cuidar el bosque por la agresión que recibe, ¿no? Y para ujú, ellas eso es cuidar, pues, lo que las conecta con este ambiente. ujú, Entonces, mira, y tú las veías y decías, "Pucha, pero esta señora es mayor", pero no, su carita, su expresión, paz, ujú, tranquilidad. Y es que también, pues, ya un poquito recordando lo que es algunos pasajes del Evangelio, ¿no? Dice, por los frutos los conocerás, claro. ¿no? Y esa paz y esa tranquilidad que reflejaban estas personas, wow, o sea, definitivamente, no está justamente la espiritualidad a veces habitando en las mentes muy elevadas, ¿no? Sino en los corazones puros, Ujú, ¿no? En esta búsqueda de la autenticidad, pero bien entendida, ¿no? Y la coherencia también en la vida, que justamente aludías también cuando a veces esta búsqueda de desvirtuación en la edad mayor de una espiritualidad que te acerque por miedo a lo que va a pasar en tu vida después, ¿no? ujú, No, sino que creo que es una invitación más bien y una oportunidad claro. a repensar la vida que Ujú, viene, ujú, ¿no? Y ujú, dejarla y dejarla bien, ¿no? Bien contigo primero ujú, y por añadidura, pues como un legado para las personas que te quieren y que te ujú, conocen, ¿no? ujú. Así es, así es. Y ya casi llegando a finales de nuestro Ujú, tema, también queremos invitarlos a ustedes a pensar en todos estos tópicos que hemos desarrollado relacionados con la espiritualidad en la tercera edad. Ojalá y que les sirvan para poder
vivirlos, si es que están en esa situación, establecerse pues nuevos inicios, nuevas rutas impresionantes para vivir la espiritualidad. Pero también, si no estás en la tercera edad, eres un joven, eres un adulto, pero tienes a una persona de tercera edad al costado, o tienes la oportunidad de establecer una relación con alguien de la tercera edad, cambiar el chip, ¿no? Tener esa posibilidad de poder ver a esa persona como una posibilidad de desarrollo, ¿no? No como una persona que ya no va a desarrollar, sino como una persona que tiene posibilidades de desarrollo, que inclusive son únicas, que tú todavía no vas a tener y que por respeto deberías de invitarla, conectar con ella y tratar de ayudarla, ¿no? Exactamente, ¿no? Ujú, Y bueno, y yo me quedo con esto que nos dice este psiquiatra, ¿no? Inclusive las personas ateas tienen una forma de vivir la espiritualidad, ¿no? ujú, Es decir, ujú, es un patrimonio humano, ujú, ¿no? Siempre todos tenemos una idea filosófica del mundo, un ujú, legado, una noción de para qué estamos aquí y qué ujú, queremos dejar, ¿no? Es algo mucho más allá de la mortalidad, ¿no? Inclusive, ¿qué va a ser de nosotros la muerte? Eso es algo que todos nos preguntamos alguna vez, ¿no? ujú, ujú, Y pensar en esto con esperanza y no con miedo es un ujú, objetivo de vida, ¿no? Y claro. que podemos plantearnos, es más, yo creo que nos podemos plantear en cualquier etapa y lo vamos revisando a lo Ujú, largo de nuestra historia personal. Y ujú, bueno, como factor protector para las enfermedades, es un gran aliado, ¿no? Para superar y para prevenir, ¿no? Esas ujú, enfermedades. Y sí, es verdad, animarlos a comentar a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están viendo, cómo cultivan la espiritualidad, qué búsquedas espirituales han tenido. ujú, ¿No? Claro, a veces nosotros podemos parecer un poco sesgados con el tema que vivimos como cristianos que somos y católicos, pero no se trata de eso, ¿no? Justamente católico es ser universal, estar ujú, abierto a la escucha de qué formas ves tú la espiritualidad, cómo la ves en tus adultos que conoces. Tú eres un adulto mayor, ¿cómo la cultivas? ¿Has tenido búsquedas espirituales? ¿Cuáles han sido? Realmente también coincide de que esto es un factor que da protección, lo has vivido, ¿no? Y qué bonito sería tener en ese sentido respuestas, ¿no? ujú. Primero personales y compartirlas y animarse a compartirlas. Correcto, así es, así es. Bien, ya casi a finales de nuestra reunión de hoy, vamos a dar pase a nuestro auspiciador. Ahí está, perfecto. Ya Pasamos. viene nuestro auspiciador que hemos anunciado ya desde la semana pasada y hoy día lo volvemos a poner, que justamente tiene que ver con la vida espiritual, que es las velas. Sí, Las velas son una especie de ayuda también espiritual, ¿no? sí, y ayudan a varios procesos terapéuticos Sí, también para conectar, ¿no? Hay buenos momentos para tener espacios de contemplación, de oración, así es. de meditación, ¿no? Y justo la época navideña que nos lleva a justamente conectar, ¿no? Con varias personas y sobre todo con nosotros, con Dios. Ahí las Son tenemos, unas, mm, son velitas, gotitas de luz, amor y bienestar para ti. Ahí están sus redes para que puedan verlas y ya está con sus productos de Navidad. Ahora que en varias partes de Lima ya comenzó la época navideña, ¿no, Manuel? así es, ya ¡Qué comenzamos la manera! época navideña rápidamente, ya Sí, comienzan yo a diría aparecer. violentamente. Parece que se ha adelantado en varios eh, lugares. Sí, sí. Rápidamente ya comenzó a aparecer. Y sí, como no, o sea, de invitarlos a nuestros seguidores a pensar en esas posibilidades, ¿no? A veces, fuera de bromas,
con una vela uno puede comenzar un camino espiritual, uno puede situarse en una vela. Lo mágico que es tener luz de una fuente que no sea eléctrica es una cosa maravillosa, Ah, sí, porque, definitivamente. porque es otra experiencia totalmente, ¿no? O sea, una cosa es agarrar y machucar y prender el foco, ya ese es un tema, ¿no? Sí, Ya eso está asumido y ahí va a pasar algo, pero la vela es algo totalmente distinto, es una experiencia, se podría decir hasta relajante, ¿no? Yo, sí. sí, yo tengo muy buenos recuerdos de cosas con velas en mi casa, con mis hijos, Ujú. y ellos también tienen los mismos recuerdos, porque a ratos, ustedes saben que hemos vivido la época de los 80 que fue terrible, pero usábamos los apagones para jugar con velas. Ya. Y entonces pasábamos momentos que eran difíciles, ¿no? Pues justo hemos estado conversando hace poco con los chicos que ya no están chicos y decían, pero ¿cómo nosotros hemos vivido esas épocas de apagones tan fuertes? Y lo que nos queda como recuerdo no es el apagón, sino lo que hacíamos, porque prendíamos las velas, hacíamos juegos, conversábamos, y porque se acuerdan de todo eso, Ujú. pero no se acuerdan del fenómeno del apagón. Bueno, ya lo saben ahora por historia, en fin, ¿no? Pero eso les ha quedado, ¿no? Porque la velas es una invitación a una dimensión distinta de la vida humana también, ¿no? O sea, es retroceder un poco a esa sencillez de la vida, ¿no? O sea, como que te encuentras con algo que es físico y que te da luz. Eso es bien, 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 bien curioso. Sí, a mí las velas me hacen recordar, por ejemplo, los campamentos, Ujú. cuando teníamos los lamparines, Ah, ¿no? Lamparines que eran, si bien es cierto, eran lamparines a querosene, ¿no? ah, Pero esa luz, el olor de la leña, ¿no? El fuego de la leña, y luego cuando en tu hogar tienes una vela que ah, puede tener un aroma que te recuerda esos momentos, ajá, ¿no? claro. Por ejemplo, en velas ahora hay mucho la aromaterapia, ¿no? Mm, Cuando tienes una vela, por ejemplo, con olores amaderados, ¿cómo es que, y eso es también parte de la aromaterapia, ¿no? Cómo la sensación llega a tu cerebro y automáticamente te relaja y te claro. evoca el lugar del cual ese aroma estás percibiendo, Ajá. ¿no? Como Ujú, la lavanda, por ejemplo, produce bienestar, te relaja. Y a mí en el caso familiar me hace acordar, Gabriela, desde que era chiquita, mi hijita, mm, ¿no? De que era chiquita, que ya no lo es ahorita, ¿no? mm, Me acuerdo que igual cuando había apagón, prendíamos las velas, ¿no? Y después, como a mí siempre me gustaban las velas con aromas, yo ujú, tenía velas en casa y comenzaban a ujú, ver aromas. ujú, Entonces recuerdo que cuando llegaba ya de adolescente, me decía, mami, pon la velita con aroma en el cuarto. Ya la ponía, la prendía la velita con aroma y a la luz de la vela con aroma nos pasábamos unas conversas. claro. Es que era una luz, es una luz cálida, Ujú, ¿ya? Y no te digo nada, pues, la aromatización, ¿no? ujú. Y ella tenía pequeñas velitas en su cuarto y ahora que ya se ha independizado, ahora se ha llevado la costumbre en su casa y tiene Ah, velitas mira. aromatizadas, ¿no? Mm, Y cuando viene a la casa me dice, mamá, ahora claro que ya es profesional, mamá, estoy tensa. ¿Qué vela me aconsejas? Ah, ya le digo, la vela de tal aroma. Y le saco la vela, ¿no? Ah, bueno, y ya no te cuento, pues, a la luz de las velas, los cuentos de terror que he tenido con una tía, sobre todo, que era especialista en ah, eso, en la ah, misma época de la que tú dices, ¿no? ah, Igual, también animamos a nuestros oyentes a expresar y contarnos sus historias con las velas. Yo creo que hemos pasado épocas y seguimos pasando todavía épocas, ¿no? Además de que las velas, pues también para cualquier episodio familiar, en Navidad se ponen muchas velas. Tenemos las velas de ujú, Adviento, por ejemplo. claro, ¿No? claro. Sí, de verdad que las velas son algo que te lleva a tener experiencias muy cálidas y muy familiares. Ujú, ujú. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, y entonces invitamos a todos nuestros seguidores, reiteramos la invitación a la participación y a la revisión de este tema en sus vidas, en sus familias, en sus grupos, en fin, donde quiera que estén.
Ujú, Y los invitamos también a emprender este viaje hacia la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Que lo podemos hacer de mil maneras, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, de la vela, que puede ser una manera, pero también hay talleres, hay cursos, hay experiencias de formación, hay ujú. cuántas cosas hay ahora en el mundo que hasta en YouTube puedes entrar así, pip, pip, y encuentras algo que son sugerencias para que tú puedas mejorar tu vida, en fin, tantas cosas, ¿no? Que hay como propuestas y que nosotros somos una más ahí en el conjunto, ¿no? Exactamente. Y esperen nuestro mini taller de la próxima semana, donde vamos a tocar algún tipo de, de actividad en ese sentido, de algunas cosas sobre cómo explorar también nuestra vida interior. Sí, muy bien. Muy bien. Listo. Listo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Manuel. Bien, Hasta, ya nos hasta la vemos. próxima semana. Buenas noches Chao, con todos. chao. Nos vemos. Chau, Buenas chau. noches.